Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Sí me pueden escuchar claramente? Ya le vas a decir a tu papá. Buenas noches, Inge, sí. Buenas noches. Vamos a continuar con las clases. Coraima todavía no le he podido revisar. Le reviso más lueguito. Hoy día vamos a seguir con algunos temas nuevos el día de hoy. Dame solo un segundito. Disculpen, ya volví, me dio un pequeño ataque de tos, no sé por qué. Ya, el día de hoy vamos a continuar viendo como algunas cuestiones que estaban como pendientes y vamos a ver el tema de la media geométrica. En esto, ¿no? Bueno, para hacer como una breve introducción, recordar un poco que habíamos visto nosotros las medidas de tendencia central, que son aquellas que nos indican, ¿no es cierto?, un punto central alrededor del cual estarían más o menos girando los datos, ¿ya? Dentro de estas habíamos visto media, mediana y moda, que son las más, digamos, las más típicas, las más comunes, las que se utilizan más. Sin embargo, existen otras medidas de, de centralización no tan típicas, como es el caso de esta medida, que es la media geométrica, ¿sí? Y esta media geométrica es súper fácil también de calcular. No es nada más que la raíz enésima del producto de todos los datos. Y se utiliza en general para cálculo de tasas de crecimiento. Cuando yo digo la raíz enésima, quiere decir que vamos a tener básicamente, ¿no es cierto?, la raíz enésima del producto de todos los datos. Es decir, de, por ejemplo, x1, ¿no es cierto?, por x2 por x3 y así sucesivamente hasta ser multiplicado el último dato, que es mi dato, perdón, x sub n. ¿Qué será que pasa? Que me arde la garganta. Hay algo por aquí. Sí, n no es nada más en este caso que el número de datos. Es decir, que si ustedes tienen 4 datos, mi n es 4. Si tenemos 20 datos, mi n será 20. Entonces, como ven, es un dato o una medida fácil de calcular. Se puede calcular para datos agrupados, para datos sin agrupar, para datos sueltos. Y aquí vamos a ver nosotros cómo la vamos a representar.
Algunos autores representan la media geométrica como M sub G, otros simplemente como G. Pueden encontrar ustedes otros textos en donde ponen la media geométrica como la G mayúscula. Y como les dije, la raíz enésima de la multiplicación de x1 por x2 por x sub 3 hasta multiplicar mi último dato. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, calcule la media geométrica de los siguientes datos, 2, 8, 4 y 6. Entonces, yo tengo 4 datos. Lo que voy a hacer es sacar la raíz cuarta, porque mi número de datos son 4. La raíz cuarta de 2 por 8 por 4 y por 6. Que en este caso me va a dar 4.42. Aquí están estos ejercicios facilitos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, cada uno va a sacar la media geométrica de estos datos que tenemos aquí. Cada uno, no sé, en una calculadora o incluso en el Excel. En el Excel súper fácil, ¿no es cierto? A ver. Voy a poner el Excel para hacer un ejemplo antes de que ustedes calculen. Aquí está mi Excel, básicamente. Mi primer ejercicio me dice, ¿no es cierto? Pueden ustedes incluso poner los datos sueltos, yo que sé, 3 por 4. Me dice 3, a ver, no, 3, 5, 7 y 8 son mis datos. 3, 5, 7, 8 son los datos. Para calcular la media geométrica, en este caso, que son los datos sueltos, que la puedo representar como G, simplemente vamos a hacer igual, ¿no es cierto? Abrimos paréntesis y multiplicamos primera celda o mi primer dato por mi segundo dato, por mi tercer dato, por mi cuarto dato. Cierro paréntesis. Ahora, como nos dice la raíz enésima, lo que voy a hacer es elevar esto a la 1 sobre n, que es lo mismo que sacar la raíz n. Eso es como matemáticas. A ver, déjenme buscar el símbolo que nunca lo encuentro yo. Entonces, lo que hacemos es, ¿no es cierto? Ponemos primero la multiplicación y esto elevado, ¿no es cierto? A la 1 dividido para 4, porque son 4 datos. Doy Enter y he sacado la raíz enésima. ¿Ya? Ahora yo, ¿por qué puse un cuarto? Porque hay una ley, una ley de las matemáticas que vamos a aplicar aquí, básicamente, que nos dice que cuando tengo la raíz enésima de cualquier número o de cualquier elemento, en este caso le voy a poner como A, esto lo puedo convertir en exponencial cambiando esto a una fracción. Es decir, esto sería lo mismo que A, o conservo la base, elevado a la 1 dividido para n. Básicamente lo que hicimos aquí es eso. Elevar, ¿no es cierto? Si ustedes ven, a la 1 sobre 4, porque 4 es el número de datos. Y con eso es como sacar la raíz enésima de esa multiplicación. ¿Sí se entendió lo que acabo de hacer? ¿Aló? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, de esa forma vamos a hacerle como en el Excel.
Ahorita sí, les vuelvo a compartir y cada uno saca de los datos que estaban en las diapositivas. ¿Dónde está? Media armónica. La media geométrica. Estoy con algo en la garganta, no sé qué sea. Ya, vamos a sacar, yo hice de la. Si ustedes van a hacer de B, C y D.
Cuéntenme cómo les fue. Ya, Inge, Facilito, ¿no es cierto? Avancemos. Bueno, aquí está un poco poniendo un ejemplo de la aplicación de esta media, geométrica. Sí, entonces, en general, se utiliza un poco como para saber tasas de crecimiento y en general se utiliza como en porcentajes. Y es por eso que aquí ponen este ejemplo. Entonces dice, el papá de Maximiliano está interesado en conocer el promedio incrementado de las ventas, como ven, un incremento que tiene su tienda de abarrotes y desea saber en cuánto han aumentado sus ventas en los últimos 3 años. Los resultados fueron los siguientes, 6%, 12% y 18%. Entonces aquí le pide calcular la media geométrica anual de crecimiento. Lo que se hace en este caso para la solución es primero convertir esos porcentajes en números simples, o sea, que no sean porcentajes. El 6%, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 6%, es lo mismo que tener 6, ¿no es cierto? Dividido, de otra forma les voy a explicar, ¿ya? Es como tener 0.06 por 100. Si ustedes multiplican ese 0.06 por el 100, a ustedes les da 100%, que es la forma en que se convirtió esto en 6%. El 12%, en cambio, sería como tener 0.12 por 100. Y el 18 sería 0.18%. Ahora, como en este caso lo que busca es saber el incremento de ventas, para la solución de este ejercicio lo que se hace es que a todos estos 0.06, 0.12 y 0.18 se le suma 1 y por eso me queda 1.06, 1.12 y 1.18 el tercer año. Y lo que se hace después de hacer esto es sacar justamente la media geométrica. Ya, como tengo este dato y este dato, multiplico 1.06 por 1.12 por 1.18. Y a esto le saco la raíz cúbica y me queda 1.11. ¿Qué quiere decir eso de acuerdo a este ejercicio? Lo que significa es que en este caso, como ustedes vieron al inicio le sumamos 1, si le restamos 1, me quedaría 0.11. Ahora, ¿qué significa este 0.11? Si yo lo multiplico por 100, es un 11%. Por lo tanto, en este caso, el promedio anual de crecimiento ha sido del 11%. ¿Sí? Y de esa forma se logró utilizar en este caso la media geométrica para ver una tasa de crecimiento. Ahora, si nosotros tenemos datos agrupados, también hay una forma de calcular justamente esta media geométrica. Y va a ser igual a la raíz enésima de x1 por mi frecuencia 1, por x2 por mi frecuencia 2, hasta xn por fn. Ahora, en este caso, esta X mayúscula, lo que representa es la marca de clase. Recuerden, cuando nosotros tenemos intervalos, no podemos coger cada dato porque justamente estos intervalos se están agrupando, pero sí tiene cada intervalo un valor representativo, que era la marca de clase. Es por eso que para el cálculo de la media geométrica se utiliza la misma, la marca de clase. Pero multiplico por la frecuencia para tomar en cuenta todos los datos.
Y la raíz enésima va a depender del número de datos que tenga mi tablita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me dan de una muestra de 40 personas. Se obtuvo como los siguientes datos o los siguientes intervalos. Si ustedes se fijan, límite inferior, límite superior, frecuencia 9, límite inferior y así sucesivamente cada uno de los intervalos con su frecuencia. Para yo sacar la marca de clase, ¿cómo hacía? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se saca este valor? ¿Alguien? No se multiplicaba, Inge, los datos y se dividía se multiplicaba por la frecuencia. No, la marca de clase, ¿cómo sacábamos? Le sumaba, Inge, ¿Qué sumaba? los intervalos y le dividía para 2. Perfecto. Sacaba el promedio de los dos límites, límite superior más límite inferior y dividía para 2. En este caso, este 7.6 sale de sumar 7.1 más 8.1, que me quedaría 1 y 1, 2, 8 y 15.2. 15.2 para 2 me queda 7.6 y eso hago con cada intervalo y ahí saco la marca de clase, que es el valor central de mi intervalo y por lo tanto es el valor representativo de ese intervalo. Una vez dicho eso, para nosotros sacar la marca de clase, en cambio vamos a usar justamente, perdón, la media geométrica, vamos a usar esta marca de clase que tenemos aquí con las frecuencias dentro de nuestra fórmula. Es decir, como sabemos que es 40 datos, saco la raíz cuarentava de 7.6 por mi frecuencia, por 9, más 8.7 por 11, más 9.8 por 8. Estos de aquí no son elevados, está mal puesto. Si esto debería ser multiplicación. Cada marca de clase con su frecuencia. Ah, no. No, sí son elevados, perdón, yo me equivoqué. Es la marca de clase elevada a la frecuencia. Entonces, lo que hacemos es cada marca de clase le elevo a la correspondiente frecuencia que tienen. Una vez que hago eso, saco la raíz enésima, ¿sí? Y con eso tendríamos el valor que necesitamos. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Excel? Esto de elevar, vamos a usar ese símbolo que usé hace un rato y nos va a quedar, por ejemplo, una cuestión un poquito larga. A ver, tenemos los ejercicios anteriores, ¿no es cierto? De las anteriores clases. Vamos a hacer con los ejercicios de las anteriores clases para irle haciendo paso a paso esto. Aquí está hecho de una y capaz no queda muy claro. Ese ejemplo mismo tenemos, Inge. Ese mismo tenemos. Ese mismo tenemos, Inge. Sí. Sí. A ver, déjeme ver. ¿En cuáles de los... ¿En cuáles de las clases? Porque tenemos algunas. Mm, En las de medidas de centralización, creo. Esto sacamos percentil, cuartila. En ese nos enseñó, Inge. Con ese ejercicio nos enseñó. Yo tengo ese ejemplo mismo. Todos los datos completos. Los mismos datos. A ver, Sí, hagamos. Inge. Entonces voy a buscar el archivo de deciles y percentiles. No sé por qué algo me raspa. Así es verdad. Entonces vamos a trabajar con eso.
Voy a pasar esto acá. Todavía no lo estoy compartiendo, ¿verdad? Estoy un poco, que se me va la voz, ¿qué será? ¿Será porque puse un incienso? Ah, alérgica al incienso, creo. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, una serie de datos que el compañero nos dice que fue justo la que usamos para deciles y percentiles. Entonces aquí ya está calculada la marca de clase, no tendríamos que calcularla, pero si tuvieran que calcularla, ¿cómo la calcularíamos? Ya lo dijimos. ¿Cómo la calcularíamos? Alguien que no sea Karen, porque Karen nos dijo cómo se calcula. La suma de los límites dividido para 2, Inge. Perfecto, la suma de los límites dividido para 2. Bien. Entonces, para sacar justamente esta media geométrica, tenemos que aplicar esa fórmula elevando, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a crear como una nueva celda aquí, que justamente va a ser igual a la marca de clase, en este caso, elevada elevada. El símbolo de elevar es este como gorrita. Elevada a la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear esta celda y va a ser igual, ¿no es cierto? A mi marca de clase, ¿dónde está aquí? 7.6 en este caso, elevado a mi frecuencia absoluta, no la acumulada, la absoluta, elevado a la 9. Ahora, como voy a repetir esto a lo largo de todo este ejercicio, simplemente puedo arrastrar, ¿no es cierto? La marca de clase elevada a su respectiva frecuencia. Lo mismo acá, marca de clase elevada a su respectiva frecuencia y así sucesivamente hasta terminar de hacer este proceso. Inge, ¿le puede poner nuevamente en la fórmula, por favor? Ya le pongo. Te voy a repetir ya. Por favor, gracias. Entonces, como les decía, es marca de clase elevado a la frecuencia. Ponemos igual. Escojo mi marca de clase, en este caso sería 7.6, escojo la celda. Coloco este símbolo y esto después pongo la frecuencia absoluta, en este caso corresponde al 9. Enter. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la formulita, porque en todas voy a hacer lo mismo. Marca de clase elevado a la frecuencia que se me movió la frecuencia. Se me ha movido. Ahora sí está bien. Eso, ahí está bien. Si ven, marca de clase, sería esto elevado a la frecuencia y así sucesivamente. Verán que no se les mueva. Yo no sé a qué horas la moví. Me avisan si estamos hasta ahí. ¿Estamos hasta ahí? Inge va a subir este video. Lo que pasa es que no me encuentro en la casa. Sí, sí voy a subirlo. Igual los otros Mm, están subidos. Ya. Ya, Inge, gracias. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, lo que nos pide es hacer la multiplicación, ¿no es cierto? La fórmula es multiplicar. Voy a poner esto así y en amarillo. Entonces, ahí sí voy a hacer aparte. Digamos que aquí voy a hacer la media geométrica.
que la representan con MG o ustedes la pueden representar con G mayúscula. No hay problema, cualquiera de las dos. Yo puse las dos ahorita. Entonces sabemos que es igual. Abro paréntesis, como es la raíz enésima, voy a elevar a la 1 sobre el número de datos, en este caso 40. Es igual a la multiplicación de todos estos. Entonces va a ser igual a esto, por esto, por esto, por este elemento, por este otro elemento, por el 13.1, por el 14.2 y por el 234.09. Cierro paréntesis, control V, y esto lo elevo a la 1 dividido para el número de datos, 1 dividido para 40, porque de esa forma saco la raíz enésima. Y en este caso me ha quedado la media. La media geométrica de 9.53. Pongo la fórmula para que le vean. Estoy multiplicando todos estos, uno por uno, y elevando a la 1 sobre 40. Me avisan cuando estemos hasta ahí. Me avisan si ya llegamos hasta ahí. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, nada más de esa forma sacamos la media geométrica. Déjeme ver si aquí. Ya. Igual nosotros podríamos sacar la media geométrica sin hacer como este proceso, pero cuando tenemos los datos sueltos. Aquí están agrupados. Déjenme ver si teníamos datos sueltos. Supongamos que tengo estos datos sueltos. Los voy a pasar acá ya, a esta misma hoja. Si yo tengo datos sueltos, control V. Si se acuerdan que teníamos en tabla, puedo tener así los datos sueltos como aquí, o puedo tener datos agrupados. Si tengo los datos sueltos, también existe para la media geométrica un comando. Es igual a media geométrica. Si ven aquí dice media geom. Señalo. Y señalo todos mis datos. Cierro paréntesis. Y doy enter. Y me saca la media geométrica sin hacer como toda la fórmula. Pero se dieron cuenta, o sea, esto aplicamos para cuando tenemos datos sueltos, no datos agrupados. En este caso eran datos agrupados, entonces necesariamente este proceso. Datos sueltos, existe un comando, lo aplico y ya está la media geométrica. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Sigamos con lo siguiente. Estoy con... Vamos a hacer cada uno en su... O les dejo de deber. Mejor les va a dejar de deber. ¿Ya? A ver, aquí les voy a proyectar. Estas les voy a poner estas diapositivas para que ustedes puedan guiarse. Pero aquí justo casi al final, antes de las conclusiones, tenemos un ejercicio. Entonces vamos a sacar para este ejercicio, vamos a resolver el ejercicio que está en
en las diapositivas de media geométrica, por favor. Esto ya se lo subo a plataforma para que puedan copiarlo. Vamos ahora con la otra, que es la media armónica. Para eso el otro PDF, todo listo. Listo. Entonces aquí tenemos, aparte de la media geométrica, otra medida de centralización que es importante, que es la media armónica. Esta media armónica no es nada más, súper largo esto acá, no es nada más que el recíproco de la media aritmética. Cuando hablo de recíproco quiere decir como el inverso, un poco, el inverso de la media aritmética. Y nos sirve para calcular rendimientos en general, un rendimiento medio de algún tema que estemos tratando. Pero esto solamente cuando se realice la misma actividad en tiempos distintos, o sea, debe ser lo mismo, pero en otros tiempos para poder aplicar la media armónica. La media armónica, igual que la anterior, se aplica para datos que no estén agrupados, para datos agrupados. Y para calcularla, como decíamos que si el recíproco es un poco como el inverso de la media aritmética, vamos a usar esta fórmula, número de datos dividido para 1 sobre cada valor, es decir, el número de datos dividido para 1 sobre x1 más 1 sobre x2 más 1 sobre x3 hasta 1 sobre xn. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, es como darle la vuelta más o menos a la fórmula de la media aritmética. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces dice calcule la media armónica de 2 datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces sería el número de datos dividido para 1 dividido para cada dato. Sería 4 dividido para 1 sobre 2 más 1 sobre 8 más 1 sobre 4 y más 1 sobre 6. Primero se resuelve todo lo de abajo. Lo que obtengo de respuesta aquí, al final hago como parte del divisor de mi división. Sería 4 para el resultado que me dé aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me hacen horrores. Pueden, no sé qué suelen hacer, pero mezclan todo contra todo. Entonces, no, primero se resuelve la, la suma de abajo de estos valores inversos. Y una vez resuelta esa, ese es denominador y se hace la división del numerador que tengo para el denominador que obtuve de esa suma de fracciones. También existe como una relación entre la media aritmética, la media geométrica y la media armónica, ¿ya? Porque las tres son parte como de estas medidas de centralización y de alguna forma se relacionan. Porque si se dieron cuenta, todas estas utilizan tanto los datos, pero también el número de datos, ¿no es cierto? No lo utilizan en el mismo orden, pero los utilizan. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, la media aritmética es la suma de todos los datos dividido para el número de datos. Datos y número de datos. La media geométrica que era es, en cambio, la raíz enésima de la multiplicación de los datos, la raíz del número de datos de la multiplicación de los datos. Utiliza número de datos y datos. Y la media armónica es el recíproco, es decir, es el número de datos dividido para 1 sobre cada uno de los datos. Entonces ocupo datos y número de datos. Es por eso que tienen una relación entre sí. Lo que sí vamos a decir aquí es que siempre la media armónica, que la vamos a representar con MH, ¿sí? Va a ser menor o igual que la media geométrica y esta va a ser menor o igual que la media aritmética.
en ese orden. Es decir, que la media armónica va a ser menor o igual que la media aritmética. Y en este sentido, siempre se debe tener en cuenta que la media la armónica va a ser siempre menor a la media geométrica. Y las dos, tanto media geométrica como media armónica, van a ser menores a la media aritmética o al promedio. Entonces aquí, por ejemplo, nos ponen como un ejemplo, dice, de la anterior serie de datos ya obtuvimos la media geométrica y la media armónica. Calcule la media aritmética a continuación. Entonces, si ustedes se fijan, tengo media geométrica 442, media armónica 384 y media aritmética 5. Si nos fijamos en eso, el 384 es menor que el 442 y es menor que el 5. Se cumple justo esto, media armónica menor que media geométrica y menor que media aritmética, en este caso. Aquí este es un ejemplo. También nosotros tenemos lo que corresponde a la media armónica para los datos, ¿quién fue? Para datos agrupados o para una serie de datos con datos agrupados. Ahí, en cambio, mi formulita va a ser igual a n sobre la sumatoria de mi frecuencia absoluta sobre mi dato. Es decir, desglosando esto, la media armónica, déjenme ponerle esferito, va a ser igual, ¿no es cierto?, al número de datos y todo esto dividido para mi frecuencia 1, H1, sobre mi dato 1. Perdón, aquí sería sobre mi marca de clase. Marca de clase 1 porque estamos con datos agrupados. Esto más mi frecuencia 2 sobre mi marca de clase 2. Esto más, etcétera, etcétera. Hasta hasta mi dato n, que sería mi frecuencia sub n, dividida para mi marca de clase sub n. Voy a poner las líneas respectivas. Entonces es mi número de datos dividido para la solución de cada una de estas divisiones. Una vez que soluciono la división, hago la suma total. Una vez que tengo la suma, eso va de divisor de la división entre n y el resultado que me dé. ¿Sí está claro? ¿Está claro? Estoy como la garganta un poco rara. Así con esas fórmulas, yo no le entiendo. ¿Será que podemos hacer en Excel? Claro, con gusto. Pero estas son como siempre vemos, ¿no es cierto? La parte de las fórmulas y después vemos cómo se utiliza esto en Excel. Como vieron, la fórmula acá es muy parecida a esta. Lo que cambia es que aquí va la frecuencia y acá la marca de clase. Hagámosle mejor en Excel para que ustedes le vean, ¿ya? Esto es mi Excel. Listo. Entonces teníamos nosotros para datos agrupados y para datos sueltos. Para datos sueltos, incluso mi media armónica está como comando. Voy a utilizar primero esto de los datos sueltos. Pongo igual, media y me sale aquí, si ven, media armo. Señalo media armo
Señalo mis datos, cierro paréntesis y me calcula la media armónica. Si ustedes se fijan, súper sencillo, simplemente apliqué un comando. Igual, media armónica, señalo datos y está. Sería la parte fácil. Si ustedes quieren hacer esto individual, tendrían que ir haciendo la división primero de cada uno de estos, después sumar y eso ser el divisor del número de datos, que es muy largo. Ahora, si yo quiero sacar la media armónica, en cambio, para este tipo de datos, vamos a aplicar otra formulita y vamos a agregar aquí una celda. ¿Por qué vamos a agregar esa celda? Porque vamos a necesitar otros datos que después tenemos que sumar y después hacer la división. Entonces, esto de aquí va a ser igual a mi frecuencia subí dividido para mi marca de clase subí. Ahí subí, ¿sí? Es decir, mi frecuencia absoluta, que sería 9, le voy a ir dividiendo a esta mi marca de clase, en este caso es 7.6. Como tengo que repetir esto para cada uno de los cajoncitos, arrastro. Y listo, tengo hasta ahí esta partecita que la voy a poner con color. ¿Me puede repetir, Inge? Claro, ya le repito. Entonces vamos a generar una nueva celda, ¿no es cierto? Esta nueva celda va a consistir en dividir la frecuencia absoluta sub i para mi marca de clase sub i. ¿Qué quiero decir eso? Que esto va a ser igual. Escojo la frecuencia absoluta, que sería 9, dividido para mi marca de clase, que es 7.6. Y arrastro. Y obtengo los valores para cada uno de los intervalos. Una vez hecho eso, recuerden, la fórmula decía la sumatoria. Abajo era n dividido para la sumatoria de esto. Entonces aquí voy a sumar, pongo igual suma, ¿cierto? Ese comando ya lo saben. Y sumo todos los datos y cierro paréntesis, doy enter y ya tengo la sumatoria. Ahora para poner mi valor final va a ser igual a n. ¿N cuánto es? 40. Y esto dividido para la sumatoria que saqué hace un rato. Enter. Y me sale 9.37. Si está claro este último paso? Sí, Ya. Ahora veamos si se cumple lo que decía. La media armónica es menor que la media geométrica. ¿Qué dicen? ¿Es menor o no? Sí, ¿no es cierto? Este es 9.37, este es 9.53. Y lo mismo acá, este es 7.31 y este es 7.13. Por lo tanto, la media armónica sí es menor que la media geométrica. Es como una regla general que debemos recordar. Y estas dos, a su vez, van a ser menores que la media aritmética, ¿no es cierto? Que nosotros le poníamos solo como media. Verán, solo para ver. Igual promedio. Esta ya saben calcular, por eso no les explico. Voy a elegir los datos. Cierro y doy en 7.5. Si se fijan, este es mayor que las otras dos. Entonces aquí decimos media armónica menor que media geométrica y la media geométrica menor que la media aritmética. Se cumple esa regla. Es como una... En general pasa eso.
¿Sí estamos? Inge- Perfecto. Facilitas estas dos medidas. Igual en este texto, hagamos una vez en clase, para no dejarles de ver. Ya, en este texto igual tenemos como estos datos para sacar la media armónica. Igual que en la anterior, a cada uno haga en su Excel la media armónica para estos datos, para estos cuatro. Me avisan a lo que acabe.
¿Terminamos tal vez o todavía necesitan tiempo? Ya, Inge. Perfecto. En esto ya vimos de los datos agrupados igual. Aquí está como un ejemplo que ya hicimos nosotros también. Igual que el anterior, como voy a subir estas diapositivas, queda de ver este ejemplo de aquí. Sí, en las diapos ya antes de conclusiones está el ejercicio que queda como debe. Preguntas que tengan sobre la media armónica. No, sobre la media. Inge, de esa tabla sacamos las dos, lo que enseñaron ahora, la armónica. De cada una sacamos. De las diapositivas de la media armónica, solo la media armónica. De las diapositivas de la media geométrica, solo la media geométrica, para que no se amontonen de tareas. ¿Es el mismo cuadro o son diferentes, Inge? A ver, déjame mirar. Parece que son igualitos. 97. Sí, son los mismos. O sea, de la misma están sacando lo mismo. O sea, de la misma tabla tienen que sacar las dos medidas, perdón. Media armónica y la media geométrica. Esto nos va a habilitar hasta cuándo, Inge. Hasta el domingo, ¿les parece? Sí, porque mañana no hay clases. Mañana no habría clases porque es feriado. ¿Y desde cuándo nos va a habilitar, Inge? Ahorita, Este, ahorita me quedo haciendo eso, habilitándoles eso. No sé si Coraima ya llegaría a la casa para poderle revisar con ella mismo las preguntas. Las preguntas, sí, claro, las preguntas. Coraima todavía estará en camino. Sí, que estoy llegando, por favor. Para ver si Inge, una consulta, tal vez, ¿qué ejercicio era? No le avancé a ver qué ejercicio tenemos que hacer. Lo que nos vale de las diapositivas. el de las diapositivas. Justo en las diapositivas va a estar el ejercicio. Con todo ya se lo pongo. Deme un segundito. Este es el ejercicio. Suspendido. Dentro del Excel que suban, tienen que estar estos que hicimos en la clase, esos que les decía vayan haciendo, vayan haciendo. Ujú. Con eso se completa como la tarea. Los sueltos y este que sería como con datos agrupados. Pero como ya adelantamos ahorita en clases, faltaría hacer solo este. Media aritmética, perdón, media geométrica y media armónica. Con esa misma tabla hacemos, ¿no es cierto?, las dos medidas, ¿no es cierto, Inge? Sí, la misma es en las dos diapositivas. Ya. A ver, ¿les parece que mientras Coraima llega, aprovechen para que adelanten esta tarea y yo aprovecho a ponerles la tarea en la plataforma? Quiero revisar de una vez con Coraima eso de... Y les voy a tomar lista. Ayer no les tomé también. Me olvidé. Ayer fue... Yes.
Pero igual estuvieron todos. Para hoy día Karen estuvo presente. Coraima también. María Fernanda también. Luis también. Y Naim justificó. Hasta eso yo les estoy creando igual de una vez la tarea. Para no tener pendientes. Parcial 2, actividades parcial 2. Hoy es 11 de agosto. Lo voy a poner como taller 11 de agosto, ¿sí? Llevaremos el domingo. Sí. Listo, ya está agregado en tareas el tallercito. No sé cuánto llegará por ahí. A ver, quedémonos ahí ya por el día de hoy para que puedan ustedes ya descansar y empiecen su feriado. Eso, entonces nada más chicos, despedirnos por hoy. ¿Está en plataforma, Inge? Ya está, el deber. Ya va a subir entonces. Gracias, Inge. Ya, con gusto. Entonces nada más desearles un buen feriado, un buen fin de semana. Tengan un buen descanso y nos vemos el día lunes. Por favor, recuerden lo de las encuestas, ya tener listo. Eso. Ah, Inge, lo de la encuesta, ¿ya tenemos en Excel o el día lunes recién le bajamos al Excel? no, ya tengamos en Excel Ya, listo, para Inge. seguirle trabajando. Sí, sí. Ya. Eso. Ya. Sin más, desearles un bonito fin de semana, buen feriado y nos vemos el lunes. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias. Gracias, Inge, nos vemos. Nos vemos.